Bendiciones para todos ustedes. Vamos a compartir la palabra, las escrituras, el mensaje, ese que nos ayuda a reflexionar, a recapacitar. Y el tema que hoy tenemos tiene que ver con el perdón. Pastor, Dios le bendiga. Buenas. Buenas, pastora. Bienvenido a este canal, a nuestros oyentes, los que están viéndonos y los que nos están oyendo. Para nosotros es un placer de estar de nuevamente en sus hogares y en sus corazones. La verdad que sí, nos gozamos de que usted esté allí, que se pueda deleitar con el mensaje de la palabra, que podamos aprender de ella, porque ella es la que nos enseña. Entonces, el tema que les habíamos comentado se llama el perdón. Vemos que el perdón es una decisión voluntaria que nos libera de sentimientos negativos. El perdón nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el odio y el resentimiento, pastor. Para entrar en materia, pastora, este es un tema que es bastante acercándonos con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros no hemos conocido el perdón es porque estamos muy lejos de la presencia de Dios, porque cuando nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos puede perdonar nuestras ofensas, que en el día son millares y millares que cometemos, pastor. Así que vemos que el perdón en sí significa aprender a perdonar, reconocer que necesitamos perdonar. Bueno, yo te voy a invitar al libro de los Salmos, capítulo 51, y vemos una plegaria de David, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces aquí vemos a David, a este varón, al cual él tuvo momentos de crisis, momentos en el cual él iba a la presencia de Dios, porque sabemos que David cometió también errores. También tuvo unas temporadas en las cuales él tenía que humillarse ante el Señor por los errores y las faltas que había cometido. Y vemos que este pasaje, este versículo de los Salmos, el capítulo también, vemos que nos habla donde él dice: oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sabemos que este varón reconoce, esto sucedió, dice que cuando él clamaba en estos momentos era porque sabemos de que él le había faltado a Dios cuando se metió con aquella mujer, Jezabel, y vemos que aquel esposo de aquella mujer lo tiró a la batalla y fue muerto. Entonces ahí vemos, él le suplicaba al Señor, y aquí en este versículo que dice en el 2, dice: límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, él reconocía lo que había hecho. Pastor. Cuando estamos analizando esos versículos de la Biblia, estamos analizando verdaderamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos, pastora, nosotros reconocemos nuestros errores, porque aquí en la tierra ninguno hay recto delante de los ojos de Dios. Siempre todos cometemos pecado, cometemos falencia. Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y buscar todos los días de Él, para así que sean menos las ofensas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo no perdono a mi prójimo, a mi vecino, a mi adversario, el Señor tampoco me puede perdonar a mí, pastora, porque el perdón, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro le dijo: ¿cuántas veces puedo perdonar a mi prójimo? Dijo 70 veces 7. Y entonces Pedro creía que era 7 veces por día, 70 veces 7, que son como 480 veces por día. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente sentir la presencia de nuestro Dios, para que esos rencores,
esas cosas malas que nosotros llevamos y que nosotros estamos albergando, que se aparte de nuestro lado. Pero miremos aquí en el mismo Salmo, pero en el 32 capítulo dice, bienaventurado aquel que cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pastor, mire qué palabra tan linda en este primer versículo, donde habla que la transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Vemos como la bienaventuranza, la misericordia de Dios hacia el hombre. Aún David, en este caso también, él clamaba por esa misericordia. Vemos muchas falencias de parte de uno que es ser humano, pastora, y cuando nosotros estamos viendo, nosotros tenemos que entrar en materia y saber que yo soy pecador y que yo estoy haciendo cosas que no estoy agradando a nuestro Señor. No debo de ponerme a criticar a nadie, o sino de yo analizarme yo mismo, qué estoy haciendo yo para mejorar, qué estoy haciendo yo para cometer menos errores, porque nosotros todos los días cometemos errores. Lo que es que nosotros, el pan nuestro de cada día son los errores, pero nosotros nos tenemos que revestir con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y esa promesa que tenemos todos los días para escudriñar la que se llaman las Escrituras, por medio de eso vamos a la presencia de Dios. Y mire lo que sigue diciendo en los siguientes versículos. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y que en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todos los días, porque de día a día y de noche se agravó sobre ti tu mano, se volvió sobre mi verdor y sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Mire algo que él confesó, confiesa, reconoció, porque lo lindo de todo esto es reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos fallado, y ir a la presencia de Dios. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. Pastor. Pastora, vea, son temas que nosotros cada día que va pasando tenemos que analizarlo. Nosotros cometemos errores. Cuando está hablando de transgresión que con nuestro Señor, ahora, si yo le cometo error a mi prójimo, a mi hermano, a mi vecino, que es pecador igual que yo, ahora, ¿cómo se sentirá nuestro Señor Jesucristo? Porque es que nosotros cada día que va pasando, nosotros debemos ser transformados por medio de la palabra. ¿Y cómo es esa transformación que nosotros debemos de tener? Nosotros debemos de verdaderamente aceptar los errores y las correcciones que nos dan a nosotros, porque si nosotros queremos de entrar al reino de los cielos, tenemos que reconocer mis errores, tengo que reconocer las faltas que yo estoy cometiendo. Y es que si miramos a David tenía una temporada que estuvo pasando por el proceso del pecado, o por el pecado. Entonces vemos que David sabía que era pecador. Entonces, ahora miremos el versículo, pero el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prospera. Ahí lo está diciendo claríticamente la Escritura, lo que nosotros debemos de hacer. No encubrir el pecado, porque el que encubre el pecado no prospera. Y además se hace participante a ese error que lleva el hermano, que lleva el amigo, que lleva el hijo, que lleva la hija, que lleva el que lo quiera llevar. Se está participando directamente del pecado. ¿Por qué? Porque lo está encubriendo, pastora. Vea, mire, el pecado es tan berraco que nosotros cuando lo reconocemos delante de los ojos de Dios, el único que conoce nuestros corazones se llama Jesucristo, y Él es el único que puede examinarme si yo estoy arrepentido de corazón o es de, como dijo Jacob, de aquí de la avispa fuera. Pastor, vemos personas que guardan rencor, odio, que tienen heridas por ciertas situaciones que han tenido que vivir, hay veces hasta injustas,
y en ellos hay una amargura tan grande, pastor, que han tenido sed de venganza, sed de querer destruir a alguien por algo que le hicieron. Eso en nuestro vivir a diario vemos a la gente, hay mucha gente de afuera que está utilizando el dicho de la gansa con el ganso, ven gansa, y ya que el ganso llamó a la gansa, estaba lejos y le dijo, ven gansa, y la gente que piensa de que nos tenemos que vengar. No, nosotros tenemos que hacer las cosas. Hay muchas veces, pastora, que yo lo sigo diciendo y lo digo, que nosotros como seres humanos necesitamos organizar nuestras vidas, necesitamos organizar nuestras casas. ¿Por qué? Porque se carga que nos pertenece a nosotros. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros lo que le pertenece a Dios lo queremos arreglar nosotros y lo que nos pertenece a nosotros se lo dejamos a Dios. Ahí viene la semejanza del pecado y el perdón. Porque si yo, para entrar al reino de los cielos, con tanta cosa negativa que no me he arrepentido y que no ha perdonado a mi prójimo, que mi prójimo no me ha perdonado a mí, porque yo no he ido a él, a la presencia de él, si no voy a la presencia de él, menos a la presencia de Dios. Así es, así es. Entonces vemos que esos odios, esas amarguras, mientras que eso es una decisión que usted debe de tomar en sí, para que haya paz, para que haya tranquilidad, porque esas cargas lo que hacen es destruirte. Cuando te destruyen, te llevan al abismo. Entonces, y en muchas ocasiones, las personas que han tenido sed de venganza, se encuentran en esas personas amarguras. Por eso la Escritura dice, cuando el Señor Jesucristo dice, todo el que esté trabajado, cargado y cansado, que venga a mí, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque el pecado que yo llevo ya, que es el que me está consumiendo, el que me está traumatizando, ese es el que me hace levantar torcido, ese es el que me hace acostar, mejor dicho, con dolasma en todos los huesos. Ese pecado, nuestro Señor ya nos lo borró. Pero, ¿de qué manera vamos a que el Señor lo borre? Tenemos que verdaderamente ser de corazón. Y porque dice la Escritura que 70 veces 7 por día, no es que yo voy a cometer diariamente, no, porque no sabemos cuál es el día de mi partida y no sé a qué momento. Entonces, la Escritura y las cosas de Dios no hay que tenerlas por juego, pastor. Mire lo que dice las Escrituras en el libro de Mateo. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdona también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pastor, mire qué palabra de la cual nos dice que si perdonamos, porque el deber de nosotros es perdonar. Y en nosotros hay es como ese odio, ese rencor con querer destruir aquello que me hicieron, con esa amargura que hay dentro del corazón y dentro del alma, que lo que has hecho es daño. Cuando está diciendo aquí en estos versículos, esas bonitas palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que pasa, pastora, es que hay muchas veces que nosotros perdonamos y el perdón no es de corazón. Porque hay de varias clases de perdón. Cuando yo perdono de corazón, yo no me acuerdo más de esos perdones, de esos pecados, porque así es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos perdona a nosotros, Él borra toda esa clase de pecados, porque Él no va a recordar. Hay muchas cantidades de gente aquí, habemos en la tierra, que hoy perdonamos, si mañana la persona le comete un error, ¿viste? Ya me pediste perdón ayer y ya vuelve a caer. Él tiene más error que se lo está cometiendo, porque él, si hubiera perdonado a esa persona, no le había nombrado de nuevamente ese pecado. Y mire que hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Entonces no ha perdonado, porque dentro de él es como borrar todo lo que ha pasado y cambiar su mentalidad a una positiva, porque eso es negativo. Eso es lo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el pecado que nos perdonó ya no se acuerda más y nunca. Claro. Él lo olvidó totalmente. Porque dice que nos ha limpiado como la lana. Porque si él siguiera, con esa mentalidad que tiene el ser humano aquí en la tierra, nosotros no fuéramos a él. Pero como él es santo y sigue siendo santo, y él con su palabra
y su promesa nunca fallará ni nunca falla. Y es que, pastor, si analizamos todo lo que Cristo padeció por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestra maldad, por todas las injurias que nosotros le provocamos. Y mire que el Señor, con tanto amor y misericordia, pagó un precio tan alto por su vida, por mi vida, para que fuéramos salvos. Cuando el Señor dio su vida por toda la humanidad, lo hizo por amor. Y lo hizo para que todo el mundo, el que buscara e hiciera la voluntad de Él, fuera salvo. No es que, por ejemplo, nosotros vamos a decir, es que la salvación viene a conforme Dios está contigo, a conforme tus creencias. No, Señor, la creencia para creer en nuestro Señor Jesucristo es una sola. ¿Cuál es? Amar a nuestro prójimo. ¿Cómo es que yo lo voy a amar? Sí, Señor, no haciendo las cosas al contrario. Ahora otra cosa, pastora. Nosotros pensamos que para adentrar al reino de Dios vamos a adentrar con las cosas medio así, mediocres. No, Señor. Nosotros allá vamos a hacer, aquí tenemos que ir con mucha limpieza para poder entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando perdona, nosotros también tenemos que perdonar de esa manera y no recordar más. Si es que, pastor, vemos que David le decía, límpiame, purifícame. Y mire que uno día a día necesita que ser purificado, ser limpio y mirar a Cristo, porque de verdad que cuando tenemos amargura, rencor, odio, todas esas clases de cosas negativas delante de Dios es pecado. Miremos que cuando vemos, pastor, que hablemos un poco sobre eso, vemos cuando al Señor lo llevaron a que fuese juzgado delante de aquel pueblo, y vemos que el pueblo decidió que fuera Barrabás. Así nosotros también decidimos, aquí nos ponemos a albergar a Satanás cuando le abrimos la puerta de nuestros corazones. La presencia de Jesucristo la echamos para un lado y metemos ese enemigo a la casa. Así hicieron también en aquella época con nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros, el problema no es uno cometer el error. El problema es que nosotros tenemos que darnos de cuenta, pastora, de los errores que estamos cometiendo. Porque hay muchas veces que hay mucha gente, pastora, que cuando está delante de un adventista es adventista. Cuando está delante de un testigo de Jehová es testigo de Jehová. Cuando está delante de un católico es católico. Nosotros tenemos que tener la plena confianza, la plena convicción, pastora, que de ninguna manera nosotros eso le está agradando a Dios, le está agradando a Dios, no lo vamos a agradar de esa manera. Nosotros tenemos que tener verdaderamente, pastora, el conocimiento que sin el perdón no hacemos nada. Pero mire que con todo eso, es algo que nos deja impactado, y mire la actitud de nuestro Señor Jesucristo, mire el amor que tenía, la pasión por nosotros, de que dio su vida, aún haciéndole, aún viviéndole, aún Él sufriendo en carne propia todo lo que padeció por usted y por mí. Y miremos el hombre hoy en día, que con cualquier cosita que nos digan o nos hagan, de una vez vamos cogiendo ira, porque, pastor, hasta la ira delante de Dios es pecado. Porque mira el tema de lo que nos estamos trabajando, y es cómo obtener el perdón. El perdón no solamente porque nosotros tenemos que compasarlo, la fe con las buenas obras. Porque una obra, buena obra, pero sin fe, es muerta. Entonces nosotros tenemos que tener de presente que nosotros, para ir a la presencia de Dios, tenemos que tener de las dos cosas. Arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, estoy buscando de ese perdón que necesito que me den. ¿Y quién es el que me puede dar el perdón que yo ando buscando? Nuestro Señor Jesucristo. Pastora, yo no me canso de decirlo, porque aquí en la tierra
nosotros como seres humanos aquí todos los días pecamos desde que nos levantamos. El predicador, el evangelista, el que sea, está pecando cuando está haciendo lo que a Dios no le agrada. Claro. Nosotros, hay que entender que nosotros no podemos decir esa frase: Señor, si en algo te ha ofendido, perdóname. Qué palabrota tan deshonesta, porque nosotros debemos de decir: Señor, como el publicano, tocarnos el pecho, perdónanos, Padre, que somos pecadores. Somos pecadores. Porque el que se crea más firme, que no vaya a caer. Entonces vemos que las manifestaciones del pecado, de la falta de perdón, porque cuando nosotros tenemos falta de perdón, estamos con depresiones, con deseos de venganza, hay ira, hay amargura, hay trastornos en los sueños, hay migraña. Entonces todo esto afecta nuestro organismo. ¿A raíz de qué? De la falta de perdón, porque cuando tú perdonas hay liberación, tú liberas el espíritu y el alma. Entonces vemos que hay tensión emocional, hay tensión física. Entonces todo esto, hay tensión mental. Todo esto afecta al ser humano, porque la falta de perdón ocasiona toda esta clase de tensiones. Los errores hay que saberlos ir corrigiendo. Y hay que saberlos entender que nosotros estamos cometiendo errores. Aquí el que sea más derecho es el que anda más pando. Porque nosotros jamás de los jamases, pastora, nunca podemos señorearnos y ponernos y nos va a dar la salvación con la sabiduría de nuestra propia opinión. Nosotros tenemos que ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, apartando todas esas cosas negativas que a nosotros nos hace daño para entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces vamos a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que estamos hablando de Jesucristo, que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos al sumo sacerdote que nos puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces vemos algo aquí, pastor, y yo me quiero volver a enfocar en este punto que es en el 15. Dice: pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, o sea, la misericordia, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, si él pudo, ¿por qué nosotros no? Cuando estamos hablando Podemos. que fue tentado según su semejanza, y por eso el Señor Jesucristo vino a padecer lo mismo que nosotros estamos aquí en carne propia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Él no permite que nosotros llevemos carga que no podamos con ella. Cuando nosotros estamos siendo tentados es porque Él lo está permitiendo para ver hasta dónde llego yo, porque el corazón mío es el que va a hacer todo y mi mente. El campo de batalla que tiene el ser humano se llama la mente. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo resistió, padeció y nada lo hizo detenerse para él ir a la cruz del Calvario por la salvación de nosotros. Y es que vemos cuando hay cargas de este tipo de pecado, sabemos de que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, como cristianos, como conocedores de la palabra, porque nosotros debemos de aplicarla, la palabra, a nosotros mismos, y para que otros la vean, el reflejo de que Dios ha hecho una transformación en nosotros. Y vemos que cuando hay algo en nosotros, sea rencilla, odio, hay cualquier cosa, y vamos hacia aquella otra persona y le pedimos perdón y reconocemos primeramente delante de Dios y delante de nosotros de que hemos fallado, de que le hemos fallado. Hay un alivio en nuestras vidas. Y con eso podemos avanzar, seguir y crecer, porque de verdad hemos aflojado algo que estaba estorbando. Esas son las cargas que nosotros tenemos que aflojar. Y eso es lo que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo.
Porque si vamos a hablar, lo que nosotros podemos hacer aquí es en la formación de la familia. ¿Cuál es? Porque si yo tengo que formar a mis hijos, inculcarles lo que a ellos les conviene. ¿Y qué le conviene a ellos? Está en reunión con la palabra de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Porque si nosotros analizamos lo del mundo, el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diariamente estar con esas cargas que no nos pertenecen de llevar a nosotros? Ese pecado, esas cosas negativas, para la presencia de Dios, entrar a ella, tenemos que ir muy limpio, pastor. Despojarnos de toda clase de amargura, de todos los deleites del corazón que están atormentando y fuera de eso destruyendo. Así que yo te invito para que busques el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a empezar a desmenuzar esta palabra lentamente, atentamente, para que usted esté pendiente y pueda entender. Dice la palabra: este mensaje que hemos oído de él os ha anunciado, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunicación con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pastor, mire qué palabra tan hasta durita, pero es la realidad. ¿Cómo puede un hombre decir que ama a Dios, odia a su padre, odia a su hermano, odia a su madre? Pastor, ahí estaba hablando el apóstol Juan. Era el discípulo amado por nuestro Señor Jesucristo. Y Juan era un hombre de carne y hueso igual como somos nosotros. Ese testimonio lo dio Juan y quedó escrito aquí en ese precioso libro. Así nosotros también debemos de todos los días escribir, que el Señor escriba nuestras buenas obras en el reino de los cielos. Cuando nosotros estamos reconociendo, vea lo que dice Juan, fue intachable nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Él es santo y era santo y sigue siendo santo. Nosotros aquí en la tierra tenemos imperfecciones, pero el apóstol también tenía imperfecciones. Y dése de cuenta que si nos estamos analizando la palabra de Dios, Webby, léamela otra vez por favor, pastor. Este mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Bueno, cuando el apóstol estaba diciendo que Dios es luz, él vino aquí a traernos esa luz que nosotros necesitamos para poder vencer a las tinieblas. Cuando el apóstol estaba hablando de esa manera, no solamente para él, lo está hablando hoy en día para nosotros. Amén. Él es luz. ¿Y cuál es la luz que nosotros debemos de albergar? La luz de nuestro Señor Jesucristo, amén, que es la que nos lleva al bienestar, la que nos lleva a la vida eterna y la que nos va a salvar, pastor. Y es que nos da paz en el alma y en el corazón. Entonces miramos que sigue diciendo, y decimos, si decimos que tenemos comunión con Él, estamos hablando de Jesús, de Dios, y no practicamos la verdad, que es la palabra, dice. Pero si andamos en luz, como está Él, en luz tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Nosotros cuando estamos bañados, nos estamos vistiendo con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, estamos siendo limpios, pastora. Porque nosotros tenemos que llevar algo de presente. Y es que el Señor, cuando fue a la cruz del Calvario, fue por nuestros pecados, porque Él estaba limpiecito. Él no tenía pecado, pero Él iba a demostrarle a ese adversario que se llama Satanás que Él era el dueño de la vida y ese poder solamente lo tiene Él. Pastor, miremos un poco este versículo y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús,
y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando nosotros andamos, cuando dice el versículo en eso, que si nosotros andamos en luz y luego no damos ese testimonio que verdaderamente nosotros debemos demostrar, es porque nosotros andamos en tinieblas. Y nosotros no podemos tener las dos cosas. Seguir al uno y menospreciar al otro. A dos porque dioses. nosotros tenemos que amar a nuestro Señor Jesucristo y verdaderamente tener transparencia, que la gente de afuera vea el cambio que yo estoy teniendo en mi vida y lo que yo estoy haciendo. O sea, lo que se hace en secreto, el Señor me lo recompensa en público. Amén. Mire qué linda palabra nos está enseñando hoy, que es necesario perdonar. Es necesario tomar esa decisión voluntaria que nos lleva a liberar esos sentimientos negativos. Ahora, seguimos en este mismo pasaje. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire que David reconoció, fue a la presencia de Dios, se desnudó delante de la presencia de Dios y reconoció su pecado. Y Dios tuvo misericordia de él. Por eso nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo, cuando nos levantemos, perdóneme todos los pecados que han cometido, aún los que no me acuerdo, cuando me voy a acostar lo mismo. No decir esa palabra necia, si en caso dado que yo te haya ofendido. Porque es que todavía si analizamos, cuando el ángel estaba llevando la disputa con Satanás, cuando se lo ganó el ángel no le dijo yo te reprendo, le dijo que el Señor te reprenda, Satanás. Entonces, el ángel tampoco se consideraba que él era el que estaba haciendo la obra. El que estaba haciendo la obra por el ángel se llama Jesucristo. Amén. Es el que da la pelea por nosotros. Dios está con nosotros. Ahora, dice el versículo, si confesamos nuestros pecados, el fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire algo que es como un regalo, algo que tú debes de anhelar, y es que dice, si confesamos primeramente, hay que llegar al Señor, a la presencia de Dios y confesar, que sería uno. El fiel y justo para perdonar, el único que perdona pecados se llama Jesucristo. Dice, nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Mire que por eso será que en una parte será, no, y es que en la parte de la Biblia dice que ni los hechiceros, ni los agoreros, ni cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Ahora imagínese usted con ira, con rabia, con rencor, con odio, que delante de Dios es pecado, no pasa, no entra al reino de los cielos. Por eso él lo dijo, que era más fácil de entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en los reinos de los cielos. No es porque la persona tenga plata, sino la riqueza se trata de la cantidad de pecado que yo tenga, porque hay muchos que tienen riqueza en plata, pero sí, habemos muchos que el corazón de nosotros está rico, pero de toda cosa negativa, está de infuria, murmuración, rabia, de toda clase de cosas negativas. Venganza. Eso es la riqueza que tiene el ser humano hoy en día aquí en la tierra. Y cuando dijo que... O sea, que la ha adquirido terrenalmente. Sí, terrenalmente, porque nosotros nos tenemos que despojar de todas esas cosas, de todo eso. Por eso el Señor le dijo, es más fácil de entrar un camello por el ojo de una aguja que de entrar un rico en los reinos de los cielos. Pero la riqueza no es la plata, la riqueza es lo que nosotros creemos que verdaderamente nosotros estamos haciendo bien, y es el pecado que estamos almacenando, que no nos estamos despojando de esas cosas negativas. Ahora, cuando el Señor dijo que un camello por el hoyo de una aguja no es una aguja de coser. En ese tiempo, allá en Jerusalén, había una puerta pequeña después que se cerraba el portón grande, que la llamaban la aguja. Ya entonces, ya por ahí, para la gente entrar por ahí, tenía que entrar medio lado y agachadito. Era imposible de entrar un camello por ahí, por esa puerta que se llamaba la aguja. Nosotros tenemos que entender que muy ancho y despacioso
es el camino que nos lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque a nosotros ahí nadie nos prohíbe nada de todos los deleites del mundo. Pero para entrar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sí tenemos que tener hay unos parámetros, hay unas cosas que no debemos de hacer y el que las hace sabe que no le está agradando a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces miremos este versículo que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a su palabra, no está en nosotros. Mire que hay algo que nos está como aclarando para que no vamos a confundir las cosas, y es, si decimos que no hemos pecado, somos pecadores. Reconozcamos que necesitamos el perdón de Dios y que hemos pecado, que es una cosa muy diferente a como lo habíamos leído anteriormente en el versículo anterior. Dice, aquí hay que dice, si confesamos nosotros los pecados, en el fiel y justo para perdonar, está hablando de Jesucristo. O sea, aquí en este versículo nos habla que necesitamos confesar que hemos pecado. Y en el versículo siguiente dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos por mentiroso y la palabra no está en nosotros. ¿Qué nos quiere decir, pastor? Porque dice que si decimos que no hemos pecado y le hacemos a él por mentiroso. Porque si la palabra nos está diciendo acá que debemos de confesar que somos, que necesitamos el perdón de Dios, pastor. Todos los días, por eso yo le estaba diciendo, pastora, todos los días uno tiene que pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos desayunamos con pecado, almorzamos con pecado y en la comida también comemos con ese pecado. Entonces nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios. Aquí en la tierra nadie está limpio, pastora, de pecado. Nadie es ninguno. Nosotros aquí el que no la comete, uno peca con los ojos, peca con la boca, con el pensamiento, con nuestra manera de andar, con nuestra manera de actuar hoy en la vida diaria. Nosotros cometemos pecado. Y si nosotros decimos que no estamos pecando, estamos diciéndole embusteros a nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí sabe los pecados que yo estoy cometiendo y Él sabe los errores que yo llevo y por qué los voy a anular delante de la gente si la gente a mí no me va a salvar. ¿Quién me va a salvar? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo obtener el pecado? Es una decisión voluntaria que nos libera de sentimientos negativos. Pastor, ¿cómo obtener el perdón? Nosotros arrepintiéndonos, pastora, di a la presencia de Dios, porque el único que nos va a oír y es el único que me va a librar a mí de toda clase de cosas negativas se llama Jesucristo. Yo tengo que ir a la presencia de Él. Y para yo ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, debo de estar en comunión acá en la tierra con todo el mundo, para que con lo que yo estoy haciendo acá, Él está reconociendo mis actos que ya no son los mismos que llevaba en la vida diaria. Bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este programa. Y también te invitamos para que te sigas suscribiendo, para que le des like, para que comentes y podamos tener y enviarle a otros y poder llevarle el conocimiento de la palabra a familias que también, como usted, lo necesitan. Para nosotros ha sido un placer llegar de nuevamente a sus hogares, a sus corazones. Nos resta de decirle Dios les bendiga y que Dios los siga bendiciendo ricamente. Bendiciones.